En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamos te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus, Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata
sedes adesteram Patris, miserere nobis, quoliantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: no oprimirás ni maltratarás al forastero, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y a ustedes los haré morir a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, sino, ¿con qué va a dormir? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes buscando su propio bien. Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de tantas tribulaciones con la alegría del Espíritu Santo. Así ustedes llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y no solo en Macedonia y en Acaya, ustedes han difundido la palabra del Señor, sino que en todas partes se ha extendido la fama de su fe, de suerte que nada tenemos que añadir por nuestra parte, ya que ellos mismos cuentan los detalles del recibimiento que nos dieron y de cómo ustedes, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya. Amén. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Antes de profundizar y centrarnos en el mensaje principal de este pasaje, el Evangelio que hemos escuchado, pues quisiera comenzar más bien por extraer una enseñanza del contexto, podemos decir que es circunstancial, de la circunstancia. En primer lugar, al inicio de este pasaje que acabamos de escuchar, nos decía que los fariseos, habiendo sabido que Jesús había callado a los saduceos, pues dice que le mandan a alguien, a un experto en la ley, para hacerle una pregunta, pero para ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces encontramos en el Evangelio que tratan de comprometer a Jesús? Sin ir más lejos, el domingo pasado, a propósito de lo de dar al César lo que es el del César, a Dios lo que es de Dios, nos encontrábamos con la misma circunstancia. Nos decía el Evangelio que mandaron a unos herodianos, partidarios de Herodes, para comprometer a Jesús. Y eso, pues un primer mensaje, podemos decir que podemos extraer, es la importancia de la intencionalidad de nuestras acciones. Porque en sí sería muy legítimo hacer esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal de todos? Y más en este contexto. Recordamos que pues los judíos tenían muchos preceptos, en concreto principales, tenían 365 preceptos negativos, tantos como días del año. Por lo tanto, preceptos, normas que comenzaban con un no hacer esto, no hacer lo otro, 365, y 248 positivos que comenzaban con debes hacer esto, debes hacer lo otro. Por lo tanto, entre tantas normas, entre tantos preceptos, luego había además las distintas interpretaciones de las escuelas rabínicas, que multiplicaban a la enésima
podemos decir, estos preceptos con distintas interpretaciones. Entonces, es una pregunta legítima entre tan mare magnum, ¿no?, de preceptos y normas, preguntar cuál es el principal. Pero como una acción que puede parecer muy legítima, lo cambia radicalmente la intencionalidad. Y en eso tenemos que estar pues bien atentos, bien atentos. Lo segundo, también circunstancial, es la respuesta de Jesús, conociendo precisamente su malintencionalidad. Pues quizás cualquiera de nosotros, viendo la maldad de alguien que recurre a nosotros, pues nos haría irritar, nos haría enfadar. Y en cambio Jesús, ¿cómo reacciona? Aprovecha el revés y precisamente pues da una enseñanza, aprovecha lo malo para sacar algo bueno. Y es una segunda enseñanza práctica que tenemos que también aprender, sea con respecto a la maldad de otros, sea con respecto a circunstancias adversas que encontramos en nuestra vida. ¿De qué serviría por Jesús? ¿Se hubiera irritado? ¿Se hubiera enfadado? No. Pues sabe precisamente salir victorioso, vencer, precisamente pues porque no cede a esa maldad de los otros y saca algo bueno. Bien, después de estas dos enseñanzas circunstanciales, vamos al mensaje principal. Y Jesús entonces responde con un doble precepto que ya encontramos en la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Lo que es el Shema Israel, escucha Israel, Deuteronomio 6. Y eso lo complementa, este mandamiento, dice, es el principal y primero. El segundo es semejante a él, por decir que es consecuencia, idéntico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que encontramos en Levítico 9. Ahora, esto, pues lógicamente sirve también para nosotros. Es el mandamiento, podemos decir, la moneda con doble cara, no la de César, que escuchábamos el domingo pasado, sino con lo que tenemos que, podemos decir, pagar, entre comillas, a Dios. La misma moneda, el amor, con una doble cara, a Dios y al prójimo. ¿Y qué significa amar a Dios? Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir, no es un puro sentimiento, el amor no es un sentimiento, y eso lógicamente aplicado a Dios y al prójimo. Amar a Dios, bueno, puede haber sentimiento, puede haber devoción, puede haber consolación, pero eso lo tenemos que considerar pues como un caramelito, un dulce que a veces Dios nos da para motivarnos y que es un don, es una gracia muy particular, pero que no siempre está. Porque entonces es el error de decir, no, como no tengo la devoción, como no tengo esa consolación en la fe, no tengo fe. Pues eso pasa también con relación al prójimo, cuando confundimos sentimiento con el amor. Pasa particularmente en el matrimonio. Es normal que en los primeros años de matrimonio, en el noviazgo, hay ese sentimiento, pero esos sentimientos son volubles, son cambiantes. Hoy hace sol, estoy contento. Hoy está nublado, me siento depre. No. Y es un error, porque entonces cuando identificamos amor con sentimiento, pues puede llevarnos a una catástrofe. Y entonces dentro del matrimonio, de las relaciones personales y más de la relación conyugal, desaparece ese sentimiento, ya desapareció el amor. No, el amor no es un sentimiento, es un acto de voluntad, de entrega. Y entonces con respecto al amor de Dios, digo, no es la devoción, no es la consolación. Eso es un regalito complementario que a veces Dios nos da como incentivo, como motivación, como ánimo, pero a veces, o la mayoría de las veces, no está. Luego es importante la práctica, podemos decir, de esas devociones,
Es importante los 9 primeros meses de mes, el Sagrado Corazón, las 3 Ave Marías antes de acostarse, el hacer una novena a nuestro santo preferido, pero tampoco eso es el amor de Dios, eso es una práctica concreta, son medios que nos hacen pues, mantenernos en la fe, alimentar nuestra devoción, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pues precisamente sobre todas las cosas. La segunda lectura nos hacía referencia San Pablo a los tesalonicenses y les alaba, los anima, porque dice que abandonando los ídolos se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esos ídolos no es solamente adorar, dar culto a una estatua de piedra, tantos ídolos podemos tener, comenzando por nosotros mismos, cuando nos hacemos centro de nuestra propia vida. Yo, mí, me, para conmigo, para mí, ¿no? Es el gran peligro que, por ejemplo, el Papa Francisco tantas veces dice de la autorreferencialidad. Lo que a mí me sirve, lo que a mí me gusta, lo que a mí me aprovecha, mi criterio, mi voluntad, ¿no? Y nos convertimos en nuestro propio ídolo. Entonces, amar al Señor sobre todas las cosas es precisamente tenerle a Él como centro. Traducido en una pregunta, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere de mí en cada momento? Ya no solamente cuando tengo que elegir una elección de vida, una vocación, en cada momento. ¿Qué quiere Él de mí aquí, ahora? Y esa pregunta, esa motivación, reactualizarla en cada momento. Eso es realmente amar a Dios en la práctica, cumplir su voluntad. Bien, y el mandamiento segundo, semejante a él, amar al prójimo. Entonces, ¿qué significa amar al prójimo? Bueno, en primer lugar, pues podemos decir, ya viene eso del libro de Tobías en el Antiguo Testamento, no hagas al otro lo que no te gusta que no te hagan a ti. O lo que sería en positivo, trata a los demás como quieres que ellos te traten. Eso sería un aspecto práctico, ¿no? Otro aspecto sería pues la doble dimensión, lo que podríamos llamar el amor de beneficencia y la benevolencia. Beneficencia, querer hacer el bien, bene facere, bien hacer. Y benevolencia, bien querer. Beneficencia, pues sería un poco expresión de lo que escuchábamos en la primera lectura del libro del Éxodo. No oprimas al forastero, al extranjero, no explotes a la viuda, al huérfano. Por lo tanto, hacer el bien, y muy particularmente a los más necesitados, a los más pobres, aquí expresados en los forasteros, en los migrantes, en las viudas, en los huérfanos, hacer el bien. Y sobre todo aquellos que son los predilectos del Señor. Pero no basta, es ya un paso. San Pablo, en el famoso himno de la caridad de Corintios 13, nos dice, ya podría repartir yo todos mis bienes a los pobres, si no tengo caridad, no soy nada, no me sirve de nada. Por lo tanto, sí, las obras exteriores, pero no conformarnos. Igualmente, en la reversa, el apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 2, nos dice, bueno, si tú dices a un hermano tuyo, le ves necesitado y le dices, vete a calentarte y hártate de comer, pero no le haces nada ni le das nada, ¿de qué sirve? O San Juan en su primera carta nos dice, no amemos solo de palabra y de boca, sino de verdad, con obras. Por lo tanto, es importante ese amor de beneficencia, bien hacer. Pero eso se tiene que complementar, podemos decir, con el amor de benevolencia, que significa bien querer, bien desear, pero en su sentido más estricto y profundo, ¿qué significa este amor de benevolencia?
Pues lo que identificamos con el bien mayor que podemos querer para el prójimo, como a nosotros mismos. ¿Cuál es el mayor bien que yo puedo querer para mí? El bien de mi alma, mi salvación, la vida eterna. Ese es el mayor y el mejor bien que puedo querer para mí. No los bienes con minúscula, que pueden ser importantes, bienes materiales, bienes laborales, bienes de otro tipo, de terrenos, ¿no? No necesariamente lo material o lo terreno tiene que ser pecado, tiene que ser malo. Son cosas que muy legítimamente yo puedo desear y querer para mí. Pero son los bienes con minúscula. ¿Cuál es el bien mayor con el que yo tengo que querer? Pues querer mi salvación, querer el bien de mi alma. Ese es el bien que yo quiero que tengo que tener para el prójimo. El amor verdadero de benevolencia. Y entonces cuando amo, podemos decir en sentido estricto, bien al prójimo, el prójimo que comienza siendo con el más próximo de mi familia, los más cercanos y lógicamente pues también a los más pobres y a los más alejados, el bien de su alma. Cuando yo procuro de mi prójimo, de mi hermano, el bien de su alma, cuando procuro su salvación, cuando hago todo lo posible para acercarlo a Dios, cuando rezo por su salvación, por su conversión, esa es la caridad, que no se queda solamente en las obras, que son importantes, sino también esa caridad profunda y verdadera. Pues tenemos materia para vivir, ¿no? Y para ponerlo en práctica. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con estas características que ojalá lo sepamos llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana, en esas circunstancias que Dios pone a nuestro alcance precisamente para vivir esta doble dimensión del amor, que como decía el Papa Benedicto XVI en su famoso documento Deus Caritas Es, no es un doble amor, es el mismo amor puesto en una doble práctica. Renovamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo fiel, para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por los responsables del orden social y político, para que organicen la sociedad de tal manera que nadie quede marginado o despreciado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, para que Dios Padre cure a los enfermos, anime a los oprimidos y tenga misericordia de los que han muerto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extrañas e indeseables, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que te complaces en los limpios y sinceros de corazón, concédenos amarte con la verdad de nuestras obras, y así el mundo crea en ti y en tu enviado Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Sanctus,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos, rezamos con fe la comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a reinar en nuestros corazones. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengan en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, Haz de mí un instrumento dócil en tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Salve a ti, María, Madre de Manuel, luces más que el sol, la luna está a tus pies, coronada estás de estrellas y esplendor,
La luna está a tus pies, coronada estás de estrellas y esplendor. En ti la luz de Dios nos da la salvación. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que florezca la pureza en nuestros corazones y en medio de nuestras familias. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo eterno, despreciar mis súplicas. Antes bien, escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.